¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. La Universidad de Buenos Aires hizo un estudio, una encuesta en realidad, que dio un resultado curioso, paradójico. En la ciudad en la cual el gobierno tiene una alta aceptación política de su gestión, el 62% de la gente cree que la cuestión vinculada con la basura es mala o directamente pésima. Y no tiene que ver solamente con que la ciudad esté más sucia o menos sucia. Está claro que hay una percepción muy fuerte de que si hay algo en lo cual el gobierno de la ciudad falla, es en la gestión de los residuos. Y falla por los mecanismos de recolección y la vinculación poco clara que tiene con las empresas recolectoras. Y falla porque no logra cumplir con los compromisos para disminuir la cantidad de residuos que se llevan a los rellenos sanitarios que están en otro distrito, es decir, en la provincia de Buenos Aires, lo que genera complicaciones también de orden político. Y fundamentalmente se siente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires falla en cambiar el paradigma, en entender que la basura ya no es un problema municipal en el sentido de sacarlo rápido de la calle y liberarlo o eliminarlo más velozmente todavía en otro lugar. La basura ya no es un desperdicio en ningún lugar del mundo, la basura es un bien del cual recuperar valor. Y la percepción que se tiene, y quizás esto es lo que explica ese resultado de que más de 6 de cada 10 porteños aplazan la política del gobierno de la ciudad respecto de la basura, es que no se ha entendido el cambio de paradigma. Y menos aún se lo ha aplicado, se lo ha puesto en práctica en la gestión. Hablamos con dos protagonistas de este tema. Por un lado, con el legislador Martín Urest, quien hizo una investigación que es verdaderamente escalofriante respecto de los costos de la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Él llegó a la conclusión de que es más caro recolectar la basura en la ciudad de Buenos Aires que en Madrid. Y luego hablamos con Sergio Abrevaya, el presidente del Consejo Económico y Social, que realizó una tarea específica para presentarle un informe sobre la política de residuos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ambos son muy críticos, igual que la sociedad. Vean el informe. Martín, normalmente el tema de la basura en la ciudad de Buenos Aires es conflictivo, para ser suaves. Y es conflictivo porque la gente siente que se gasta mucho y que el servicio que se presta es malo, y que además la ciudad tiene un conflicto eterno con la provincia de Buenos Aires y con el conurbano en particular respecto de la disposición de los residuos, que la ciudad nunca hace los esfuerzos de inversión y tecnológicos correspondientes para que el tratamiento sea moderno y no sea un tratamiento casi antidiluviano como sigue siendo el que presta el SEAMSE. Pero a todo esto se le agrega un análisis que vos hiciste que me parece verdaderamente más que interesante, casi un hallazgo, respecto de que todo eso es en el marco de un costo altísimo por habitante que supera incluso ciudades como Madrid si uno toma en valores constantes. ¿Es así? Sí, es una historia compleja. Yo creo que el negocio de la basura, porque es un negocio, tiene una proyección histórica muy profunda en la ciudad de Buenos Aires. Las empresas que hoy están prestando el servicio, las que ganaron la licitación de Macri en 2013, que se puso en funcionamiento en octubre del 2014 ese contrato, son las mismas empresas del contrato anterior, solo que en unidades transitorias de empresas distintas. Es decir, son los mismos grupos, los mismos actores que económicos cambiaron de camiseta, como si fuese un libro de pase de jugadores de fútbol, y ahora integran equipos distintos. Pero son exactamente los mismos. Y otra continuidad dentro de esta misma lógica es que el denominado ente de higiene urbana, que había sido pensado como un área, como una empresa destinada a garantizar servicio testigo y precio testigo, para decirle a los privados, miren, no nos estafe limpiando cuadras porque sale tanto una cuadra, terminó siendo un sumidero, que es básicamente lo que hoy es la zona 8, o lo que se entiende por los barrios de Riachuelo, Lugano y Soldati. Que es lo que
todavía presta el servicio ahí, Exacto. el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y que es curiosamente el lugar de los pobres, por decirlo brutalmente. Y es un sumidero literalmente. ¿Por qué digo un sumidero? Porque ahí no hay una recolección ordenada. Correcto. Ahí hay un montón. Y cuando toca. ¿No? Entonces digo, el Estado, que tenía que haber regulado ya mediante el contrato anterior con el ente de higiene urbana esto, dejó jugar a los privados de esa manera. ¿Cómo lo dejó jugar? Bueno, la primera cosa que hay que entender es que el contrato, desde el año 2007 hasta hoy, primer trimestre del año 2015, saltó de 480 millones de pesos a 4.180 millones de pesos. No hay índice inflacionario que justifique ese aumento. Para que lo pongamos blanco sobre negro y que la gente nos entienda. En términos nominales es un crecimiento que supera el 700% y en términos reales supera el 100% contra cualquier medición, aún la más pesimista. Bien. La media de la tasa de ganancia de esas empresas supera el 40 o 50% real. Es decir, yo creo que no hay actividad lícita en la Argentina que dé tanta ganancia como llevarse la basura. Ahora, ¿cuál es casi es ingenua mi pregunta? Si estamos hablando de un servicio público que además tiene algunas connotaciones de servicio público esencial, porque hay que sacar la basura no solamente porque la gente lo pide, sino porque hace a la higiene urbana y a la salud pública. ¿Qué es lo que hace que se transforme en un negocio tan voluminoso en el cual el Estado es casi un socio bobo de los empresarios? Yo iría un paso más allá. Los gobiernos, no el Estado, los gobiernos son socios. ¿Son socios de esas empresas? Sí, son socios. Porque esas empresas financian la política, porque esas empresas garantizan acuerdos con sindicatos. A ver, para decirlo de una manera sencilla, mantener la paz social adentro de las prestadoras del servicio de recolección de residuos sólidos es no pensarse como llano. Entiendo. Entonces digo, hay un entrelazamiento de discusiones en torno a ese contrato que es fenomenal. Lo que es absurdo es que se haga semejante costo, que como vos bien lo planteabas, en función de la investigación esta que nosotros realizamos, Buenos Aires tiene un costo por habitante de 1.400 pesos por habitante, para la recolección de residuos sólidos. A cada habitante le cuesta a la ciudad, por decirlo vulgarmente, 1.400 pesos. 1.400 pesos que salen del erario. Que salen de nuestro bolsillo. Por eso nosotros decimos, en realidad nosotros estamos tirando nuestra plata a la basura. ¿Vos estás en ese cálculo solamente contabilizando lo que tiene que ver con el servicio de recolección o también el tratamiento de los residuos? No. En lo que es el servicio... Solamente el servicio de recolección. El servicio de recolección. Por lo tanto, uno puede inferir que, sabiendo que, por ejemplo, el SEAM se le cobra a la Ciudad de Buenos Aires mucho más de lo que vale la tarifa plana convencional del tratamiento, sería mayor. El gasto es infinitamente mayor. Sí. El costo por tonelada del SEAMSE para la Ciudad de Buenos Aires está por encima de los $50. Y además, para que nos demos una idea, este cálculo que nosotros decimos que al ciudadano o ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires le cuesta 1.400 pesos, es solo con el gatillo de la primera redefinición de precios. Hay en curso otra que va a llevar esto a un nivel muy superior. Nosotros estimamos que el año va a cerrar con un 40% más. Esto es, a los 4.000 y pico de millones va a haber que sumarle básicamente 1.700 millones más, con lo cual terminaremos el año con un costo de residuo de 5.700 millones de pesos. Vos hacías también la comparación respecto de otras ciudades de la Argentina. Sí, y eso es muy llamativo. Pero uno podría decir que el servicio que se presta, no sé, Córdoba, Rosario, es inferior al de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Puede decir eso uno o no? Uno, en el caso de Córdoba, lo que puede decir es que ojalá termine la Ciudad de Buenos Aires como le está yendo a los cordobeses. ¿Por qué digo esto? No porque los cordobeses estén más limpios, sino porque como les cobran 777 pesos por la recolección de residuos, están todos procesados por connivencia con las empresas recolectoras por el costo absurdo de esa recolección. No es el caso de Rosario, que tiene un sistema de limpieza mucho más ágil y mejor que la Ciudad de Buenos Aires y le sale 340 pesos. 340 pesos. Pesos por habitante. Y quiero señalar un elemento porque esto sí es muy importante. Uno puede decir, ciudades como Córdoba no tienen la impronta de circulación tradicional que puede tener Buenos Aires. Seguro. Porque en Buenos Aires vivimos 3 millones de personas, pero viene otro tanto todos los días entrar y salir. Es un caso muy similar a la de Rosario y el efecto del Gran Rosario sobre el casco urbano de Rosario. Es decir, aún en el movimiento de personas, la aparición de basura, la aparición de sectores con villas de emergencia de asentamientos, que el Gran Rosario los tiene en cantidad, toda esa lógica le sale a cada habitante de Rosario 340 pesos contra 1.100 y algo de la Ciudad de Buenos Aires. Casi la cuarta parte. Triplica.
¿Esto es un problema de este gobierno o es un problema del sistema político de la Ciudad de Buenos Aires que excede a este gobierno en particular, o en todo caso este gobierno es un protagonista, si se quiere, estelar, pero sí, que cualquiera que estaría en ese lugar haría el uso de esa caja de la misma manera? No, el contrato este que venció en el 2009, que era un contrato originalmente firmado en el 2005 en la administración Ibarra, sufrió en el medio una readecuación firmada por el ex intendente de Tellerman, el ex jefe de gobierno Tellerman, que hizo un cambio en esa fórmula polinómica y el contrato se disparó. Luego vinieron estas readecuaciones permanentes, inexplicables. No necesariamente la basura es un negocio. Digo, si por ejemplo el ente de higiene urbana funcionase bien, operaría como precio testigo, y nada indica que la Ciudad de Buenos Aires no pudiera ella misma asumir como una empresa pública la limpieza de... Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado más rico de la Argentina, claramente, sin ningún tipo de duda, no puede hacerse cargo de brindar un servicio de recolección moderno con la capacidad económica que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que hay una mentalidad en Argentina a veces que, siguiendo el viejo principio de subsidiariedad del Estado que habían planteado en la época de la dictadura, viene diciendo, ¿para qué vamos a meter la mano si lo hacen los privados? Y doy un ejemplo muy similar a esto. Se discutió hasta el cansancio si Subterráneos de Buenos Aires tenía que ser una empresa estatal. Es decir, aquí el Estado llega cuando los privados colapsan o cuando es tan exorbitante el nivel de negociado que ya es inmoral presentarse ante la sociedad. Por eso vuelvo a la pregunta anterior. ¿Es una cuestión de este gobierno en particular, sin que esto presuponga querer exculparlo, o es un problema del sistema político que se ha entronizado en la Ciudad de Buenos Aires, que independientemente de quién entre y quién salga, más o menos el funcionamiento es similar? A ver, yo diría que es algo típico del sistema político de la Ciudad de Buenos Aires y que ha sido llevado a su máxima expresión por el macrismo. Pero que es típica este tipo de relación porque uno cuando mira la votación en la legislatura ve que hay gente que le ha dado el voto a la iniciativa y que francamente no se entiende cuál es el sentido. Los funcionarios que llevaron adelante este proceso deben estar dando explicaciones no en la legislatura sino en la justicia. Porque no se le dan adelanto a otros sectores de la administración y se bonifica el presupuesto en 1.300 millones, porque en la Ciudad de Buenos Aires no hay poderes extraordinarios para hacer esto como si lo hay en la Nación, la Constitución lo prohíbe de hecho, para decir, bueno, 1.300 le doy a tal sector y después veo cómo me los devuelve. Se lo dieron a empresas que ganan plata y que ganan mucha plata. Entonces, que no aparezca en ese contexto una voz parlamentaria sólida, fuerte, como para denunciar estas cuestiones, o habla de complicidad o habla de espera. ¿Por qué digo de espera? Porque como esto es una calecita donde uno no sube en una vuelta y puede subir en la siguiente, la dejan pasar en este y lo esperan en la que viene. Cuando me toque a mí. Desgraciadamente sí. Con este entramado y con esta situación, el servicio, ¿al menos es más o menos correcto? No, a ver. Yo tengo mi opinión, está claro, pero como yo soy el que pregunta y vos sos el que responde. ¿No? A ver, hay cosas que, como dicen alguna vez, dicen, miren, hay verdades tan evidentes que más vale no ponerlas. Claro. ¿No? Tuvimos un colapso con basura a principios de este año. Barrios enteros. Porque no habían previsto una negociación salarial. Así es. O sea, no previeron que tienen que comprar camiones, no previeron los salarios de los trabajadores. ¿Qué es lo que prevén? Digo, ¿cuál es? Además de que eso es una mugre, esto es otro problema que cualquiera que va caminando lo ve. ¿Cómo es que empresas que ya tienen un ejercicio desde el año 2005 hasta el 2024 lo van a tener? O sea, son una cantidad importante de años para aprender, si hubiesen llegado sin saber nada, ¿verdad? De no haber previsto semejante cosa. El servicio es calamitoso y lo que es peor, los mecanismos de penalización que el Estado debiera aplicar para este servicio calamitoso no se activan. No, nunca. Entonces lo gracioso es que sale el ministro de Espacio Público y dice, si esto continúa, tal vez nos veamos obligados a rescindir el servicio. Mentira. O sea, ¿para qué mentirle a la gente? Para que después diga la ley no se cumple nunca, las multas no existen, la rescisión del servicio tampoco. Y mientras tanto uno tenía que andar 15 días en la Ciudad de Buenos Aires con un broche en la nariz porque era un asco lo que había en la calle. La última, vos sos un hombre de la política, entonces yo te pregunto, en tanto hombre de la política, ¿se puede administrar la ciudad y particularmente lo que tiene que ver con la basura desprendiéndose progresivamente de la extorsión sistemática que supone el moyanismo como figura emblemática? A ver, sin duda. Se puede hacer y además hay una cuestión que vos planteaste al inicio y que yo no quiero dejar pasar porque tiene que ver con la forma de solución. No hay resolución al conflicto en la Ciudad de Buenos Aires por el tema basura sin una real política de gestión de residuos sólidos con la provincia de Buenos Aires.
uno no puede estar jugando a que un intendente se distraiga para empezar a tirarle la basura en el terreno. Y no puede hacer que compatriotas que viven del otro lado de General Paz estén pisando la porquería que deja la Ciudad de Buenos Aires. Esa lógica de articular estados permite después disciplinar actores. Exacto. Porque si yo tengo 2 o 3 estados, el Estado federal, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado de la Provincia de Buenos Aires, comprometiéndose en una lógica de saneamiento y de defensa del medio ambiente, es mucho más fácil que cualquier intendente se le plantee un sindicato, entonces, o una empresa. El problema aquí es que la negativa a coordinar políticas termina fortaleciendo a los actores más perversos de este sistema, que son por un lado las empresas y por otro lado las presiones sindicales. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Martín Urest, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, ha sido muy crítico, pero además ha sido muy agudo con los números. Él cree claramente que se está gastando muy por demás de los resultados que brinda el servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, sin ni que hablar del servicio de tratamiento y disposición final de los residuos. Ahora escuchemos a Sergio Abrevaya, del Consejo Económico y Social. Bueno, queda absolutamente claro que la basura es un tema irresuelto dentro de la lógica de la política de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hablábamos recién con el legislador Martín Urest. Y ahora lo vamos a hablar con el ex legislador Sergio Abrevaya, que además es precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente es el presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad. ¿Qué particularidad tiene esto? Que trabajó durante los últimos meses en una propuesta concreta de gestión para alcanzarle a la jefatura de gobierno y poder ver qué hacer con eso. He tenido el agrado, debo decirlo, de participar de esa convocatoria que hizo Sergio Abrevaya, por lo tanto no solamente le agradezco, sino además le pregunto ¿en qué quedó eso y qué aporte concreto puede hacer? Y la pregunta fundamental, ¿le pueden dar bola? Claro, esa es la más importante. Bueno, mira, fueron muchísimas reuniones, vos tuviste la oportunidad, incluso reuniones barriales. Estuvimos hablando con la gente en distintos barrios para aprender si lo que te dicen todos los actores es cómo lo vive el usuario, ¿no? Y finalmente determinamos 14 puntos importantes hacia adelante, que algunos coinciden con lo que se está diciendo, pero que era importante decirlo. Uno es el cambio de paradigma en la basura. La basura está tomada por todos, por nuestra cultura, como el desecho. Me lo saco de encima, ¿no? Lo pongo en la vereda. Y la verdad, tenemos que cambiar ese paradigma. Y pasar a uno en el cual la basura sea un bien del cual recuperar valor. Exactamente, claro. Es algo que sirve para otra cosa. Esta es la manera de mirarlo. Y eso te permite, por supuesto, cambiar muchas cosas en la mirada del consumidor diario, porque la gente siente que entra como paquete en casa, es un regalo, una compra importante. Cuando el aparato o lo que fuere salió de eso, ¿no? La ropa, la vestimenta, lo que fuere, el empaquetamiento es un desecho, automáticamente es un desecho, dejó de ser, y es más, como es desecho, no aguantamos que esté mucho tiempo en casa, tiene que salir rápidamente. Así que ¿Cómo se hace para pasar de ahí a que sea una política de Estado eso? Porque efectivamente hay que cambiar ese paradigma, pero tampoco uno puede, digo, como gobierno, culpar al ciudadano por algo que el propio Estado no está brindando. Te diría, la gente misma dice en el 50%, hemos hecho una encuesta en el Consejo para eso, 47% dice que el responsable es la gente. Pero por supuesto que el responsable es gobierno también, y mucho. En el año 2005 se votó una ley, se llamaba Ley de Basura Cero, una ley muy importante porque empieza a plantear el otro paradigma, plantea metas difíciles de alcanzar, pero difíciles en el sentido cultural, pero no en el sentido de política de gobierno, para reducir la cantidad de basura que se entierra. Ahora, el gobierno abandona esto, o en el cambio de gobierno se abandona esta idea. Yo no sé si recordaste, Tellerman conteneriza en el final de su mandato
pero cuando asume Macri saca los contenedores y vuelve al esquema de si te quedas un rato en una esquina te levanta el camión de basura y te entierran después. Sí, y de hecho en ese lapso se llegó al pico histórico del envío de cantidad de basura, 6.500 toneladas a Tuvo un incremento de un 15% anual, más o menos, de enterramiento de basura. Es decir, mientras aprobaste una ley que decía empecemos a bajar cuánto enterramos, aumentaste un 15% anual. Hasta que en el año 2012 se produce la crisis con Scioli y ahí se firma un convenio para bajar drásticamente la basura. Entonces desempolvan... Convenio que tampoco se cumplió del todo. No, es cierto, no se cumplió del todo. Y desempolvan la ley de basura cero y dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Y acá hay algunas claves centrales, ¿no? La separación en origen, que es una clave para el reuso, la reutilización y el reciclado de la basura, requiere muchas actividades. Una es de campaña permanente. Han hecho campañas, pero después se caen y no siempre efectivas. Requiere una campaña, te diría, a lo largo de los años. No hay ciudad en el mundo que no te diga que para cambiar ese comportamiento necesitaron 10 años de campaña permanente. Sí, no alcanza una campaña publicitaria que en general son más electoralistas que otra cosa. Así es. Y por otro lado, requiere que vos tengas muy enfocada la política en los secos, que es donde tenés los reciclados, y en términos de presupuesto, con una dedicación especial. Esto no ha pasado. Los convenios que se firmaron hace unos años con las cooperativas no fueron soportados por un presupuesto acorde. Entonces le pedís a los de secos que levanten con poca plata y a los de húmedos les pagas una fortuna. Bueno, ahí hay quizás hasta un elemento ideológico dando vueltas. Sí, seguramente no, y también seguramente una costumbre que se atrasa o que viene arrastrada, que mal planteada y de la cual esa inercia tenés que salir. Así que el Consejo le dice esto, le dice, sí, guarda, vos no podés hacer nada de reciclado en la ciudad, ni siquiera pensar otros métodos de deposición final que no sea el enterramiento, si antes no le das al sistema de secos una infraestructura suficiente. Es decir, le tenés que dar centros verdes de separación, tenés que pagar muy bien. Después podés decir que no se separa más en la calle, que es importante para que la ciudad esté limpia. Pero al final de ese camino. Así que todavía ese proceso el gobierno lo está haciendo, pero nosotros lo hemos marcado claramente. ¿Cómo recibió el gobierno esto? Más allá de la formalidad, quiero decir, que por supuesto lo reciben, te agradecen, toman la carpeta y la guardan. Formalmente lo va a recibir casualmente en unos días, en un acto especial, pero lo recibió bien, a pesar de que tiene cosas planteadas que no están cumpliendo, porque es la opinión de gremios, empresas, universidades que componen el Consejo, de todos los que participaron. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Esto que vos me decías antes. La expectativa nuestra es que sí, ahí además en ese proceso de discusión que hicimos y están en las recomendaciones, no solo está el usuario común, sino que están productores de basura especiales, ¿no? Por ejemplo, un caso, hoteles de 4 estrellas que quedaron comprendidos en grandes productores de basura, en realidad tenés casos que no producen tanto porque no tienen un restaurante gigante. Entonces están como mal categorizados, alcanzaron las 4 estrellas para una cosa, pero para la basura no. Desde ese punto de vista, el Consejo le dijo, miren, en esta nueva era lo que tienen que hacer es categorizar por kilo o por volumen, y no por si sos esto, sos lo otro. Porque vos podés ser una persona individual y hacer fiestas todos los fines de semana en tu casa que generan basura a lo loco. Entonces lo que hay que mirar es cuántos litros o cuántos kilos de basura. Y la última, ¿cómo se puede avanzar en dirección a que la Ciudad de Buenos Aires no siga siendo el gran contaminador del conurbano? Porque en volumen la Ciudad de Buenos Aires sigue llevando al conurbano una cantidad ingente de residuos y degradando tierra, degradándolas económicamente, etcétera. Pero te cuento algo que por ahí no se sabe. Pero yo cuando fui al SAMSE me tomé conciencia. Sí, es cierto, pero no es el que más contamina. Nadie contamina más en el conurbano que el propio conurbano, ¿no? Cuidado, lo que pasa es que tenés razón en el sentido de que nosotros no somos el conurbano, enterramos la basura al otro. Pero de lo que entierra el SEAMSE, el 75% es de la provincia, el 25% es de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene que, sin duda, mejorar y equilibrar esto de los secos, porque cuanto más reciclas, menos enterrás. Se ha hecho una planta de MBT, es decir, una planta que separa después lo que fue equivocadamente en la bolsa negra, se vuelve a separar. Yo creo que no alcanza. Y después de separar,
después de que hagas todo lo que tiene que ver con el reciclado, podés pensar en otros métodos de disposición, donde está el compost, donde puede estar lo que se llama valorización energética que hace Berlín, Oslo, París. Seguro. Te digo porque algunos tienen miedo, las ciudades más exigentes lo hacen. Obvio. Pero lo tenés que hacer después, porque si no, de hecho en realidad la ley Basura Cero decía eso, después de cumplir todas las metas podés pensar en eso. Exactamente. Porque si no lo haces así, dejás de separar y lo pasás a energía rápidamente. Y necesitamos entender que la basura es un insumo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Con esto nos vamos, pero la verdad es que queda planteada la duda respecto de, ¿sigue siendo la basura un problema tan vigente por falta de conciencia o por falta de política de Estado? Yo voto por lo segundo. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Oh, oh.